10:33 pasaditas aquí en la República Argentina. Decíamos que nos íbamos a quedar aquí en América Latina y el Caribe, en nuestra América. Una de las cosas de las que venimos haciendo seguimiento prácticamente todas las semanas, no solamente aquí en Marcha, sino en otros programas de la programación de Radio Trinchera, tiene que ver con la situación de Venezuela, la situación de hostigamiento permanente y de también permanentes amenazas con invasión, ya sea terrestre o de agresión aérea o de la manera que sea, de parte de los Estados Unidos, que sigue estando en el Mar Caribe con una desproporcionada cantidad de flota, una desproporcionada flota de buques de guerra, intentando presionar a Venezuela. Y en estos días, nuestra compañera Delphi Benesse, a quien le agradecemos también que nos haya compartido este análisis, encontró una nota que se llama ¿Por qué Trump amenaza a Venezuela? La respuesta está bajo tierra, minerales estratégicos. Y nos pareció una muy buena síntesis de algo que venimos repitiendo semana tras semana, de que nada tiene que ver lo que está sucediendo en el Caribe y con Venezuela particularmente, ni con Colombia. Nada tiene que ver los derechos humanos, nada tiene que ver el narcotráfico, nada tiene que ver algo de lo que charlábamos recién respecto de esta cuestión de una cosa es decir que haces algo y otra cosa es efectivamente concretarlo, como ha demostrado Gustavo Petro y ha demostrado otros países en la lucha real contra el narcotráfico, incluso Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que se cansa todas las semanas en su programa de decir incautamos tanto esta semana, la semana siguiente otro tanto, la semana siguiente otro tanto. Bueno, la cuestión es que dimos con esta nota y nos parecía muy interesante poder charlar con su autor, que hace un desglose específicamente de cuáles son esos minerales estratégicos con los que se quiere hacer el gobierno norteamericano o el imperio, o como le queramos llamar. Es Ricardo Pose, es periodista uruguayo y trabaja en Caracas, en Telesur, en el portal multiestatal, de bandera multiestatal, a quien le agradecemos obviamente por un sábado por la mañana tomarse unos minutos para conversar con nosotros. Ricardo, de este lado, Nicolás, Miranda y Claudia, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Hola. Sí, te escuchamos perfecto. Buenos días, compañeros, gracias por el espacio y bueno, esperemos poder aportar a alguna de sus consultas, digamos, o bueno, intercambiar visiones en el transcurso de este intercambio. Bueno, lo primero, para quienes no hayan podido leerla, obviamente invitamos a que ingresen a Telesur y busquen la nota porque es muy interesante el desglose que haces. Básicamente lo que estás relatando en el artículo son distintos puntos, distintas cosas con las cuales el gobierno de Estados Unidos se quiere hacer. Muchos minerales tienen que ver con la disputa que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos, o las tecnológicas norteamericanas en realidad, con la República Popular China y las tecnológicas chinas. Mucho tiene que ver con el petróleo, mucho tiene que ver con el oro, que hemos visto en los mercados financieros cómo ha explotado de un tiempo a esta parte el valor del oro. ¿Cuáles son esos, si tuviese que darle esos tips a quien está mirando del otro lado, esas cosas que está buscando específicamente Estados Unidos en Venezuela? Bueno, hay un primer elemento que me parece que es importante tener claro, porque muchas veces nosotros venimos con un relato histórico casi incambiado del poder del imperialismo estadounidense, ¿no? Un poco con esa concepción de una hegemonía que venía cumpliendo hasta hace no mucho en el sistema de poder del planeta, por decirlo de alguna manera. Ahora esa realidad le ha cambiado. Ahora se enfrenta, digamos, a lo que se conoce como la multipolaridad. Esto es que el imperialismo norteamericano tiene que hacer frente a otras economías que han crecido, que también, de alguna manera, están en una necesidad de acceder a recursos, como es el caso de la presencia de China y de India y de otras economías que vienen creciendo, sobre todo a partir de lo que pudiera ser cuando se consoliden los BRICS. En ese sentido, Estados Unidos está a su histórico apetito imperialista, ahora tiene un problema de necesidad real, ¿no?
real si se toma en cuenta, digamos, el plan de Donald Trump de volver a que Estados Unidos adquiera nuevamente su estatus de país industrial. Y en ese sentido, hay una clara voracidad por los recursos naturales que están en Latinoamérica y que en el caso particular de Venezuela, yo no quiero dejar pasar por alto dos elementos, ¿no? Porque si bien es cierto que los recursos estratégicos que tiene Venezuela, léase, la primera reserva mundial de petróleo del planeta y la cuarta reserva mundial de oro del planeta, ¿no? Además, agregado a todos los minerales, bueno, es como, bueno, ustedes son argentinos, me van a entender, es como la gata mirando la fiambrera, ¿no? El fiambre colgado allí dentro de la fiambrera y la gata mirándolo de abajo. Pero en el caso además de Venezuela, tiene otra complicación para la visión de Estados Unidos, en una visión que en realidad nace con Barack Obama, y que es la apuesta de alguna manera también de cómo se distribuyen esas riquezas, los ingresos de esas riquezas al interno de la sociedad venezolana, en eso que ellos han definido como el camino venezolano al socialismo. Por lo tanto, hay un primer problema que es no dejar desarrollarse lo que puede ser una manera alternativa, porque incluso es alternativa a los clásicos proyectos de socialismo que hubo en el planeta, sino que además, por supuesto, que a la concepción capitalista. Eso desde el punto de vista más ideológico, si se quiere, pero está presente allí. Desconocer este elemento, digamos, me parece que puede quitarle rigor al análisis. El otro tema es que los recursos estratégicos que además Venezuela tiene no están allí solamente, sino que además, y eso por eso el informe que presentamos ayer, Venezuela es una de las economías, creo que en este momento es la primera economía de Latinoamérica que va a crecer su Producto Bruto Interno. Crece por lo que es el aumento en su producción de petróleo, crece por lo que es, no sé si ustedes pudieron mirar las placas, el aumento casi del 97% de la producción de oro, y otros minerales, hierro y otros minerales, y ese aumento de la producción, al que también se agrega uno fundamental, que es el aumento de la producción de soberanía alimentaria, y entre otras cosas rompe el esquema tradicional de renta petrolera venezolana. En realidad Venezuela está viviendo una revolución dentro de su contexto histórico, es una revolución dentro de la revolución. Bueno, todo eso, digamos, son los elementos geopolíticos, pero además de interés fundamental que tiene Estados Unidos para de alguna manera lograr volver a imponer un gobierno que de alguna manera le permita acceder a esos recursos, ¿no? Y allí además, bueno, ya ha aprobado algunas iniciativas, como fueron a partir de Exxon, tratar de provocar algún conflicto con Guyana. Entonces, aprobado distintos mecanismos, ahora está en este mecanismo de guerra cognitiva, guerra psicológica, que cada vez viene adquiriendo ribetes más parecidos a una guerra de carácter ya físico. Y yo los convido, aprovechando el espacio que me dan ustedes, para que también en la web de Telesur puedan acceder al informe que vamos a compartir en breve sobre un informe desclasificado de seguridad nacional de Estados Unidos que plantea que la presencia militar de Estados Unidos en Venezuela por lo menos está prevista hasta el 2028. Ricardo, en esto que decís, también mucho se ha analizado hasta qué punto la capacidad militar reconocida de Estados Unidos por ser una de las principales potencias militares del planeta, hasta qué punto Venezuela, en el caso de que efectivamente se lancen a hacer una incursión terrestre, sobre todo porque sin controlar en términos físicos lo terrestre, está demostrado en Irak, en Afganistán, que no funciona, incluso en esos casos no funciona poder hacer lo que muchos analistas, al igual que vos, venían diciendo, que es poner un régimen o poner un títere ahí que haga lo que ellos quieran. Es muy difícil
Y muchos analistas coinciden en que una incursión de esa naturaleza no solamente va a generar un desastre, sino que puede convertirse en un Vietnam o en un nuevo Vietnam para Estados Unidos por la dificultad que tiene Venezuela, por la selva que tiene. Hasta recién mencionabas, hay mucho de guerra cognitiva por el momento, y es mucho de la amenaza y del hostigamiento permanente. Vos que estás allá, ¿cómo lo están viviendo en Venezuela particularmente? Me interesa saber. Y hasta qué punto es algo que efectivamente pueden llegar a intentar, teniendo en cuenta sobre todo lo que les cuesta mantener a la flota esa en el Caribe y la monstruosa deuda que tienen los norteamericanos, que bueno, nada, que crece a ritmo de $70.000 por segundo, una cosa así, es una cosa descabellada. ¿Cómo se combinan todas esas cosas y hasta qué punto es más un bluff, una presión psicológica y ver si con eso puedo zafarla, o efectivamente puede haber una incursión? Bueno, vayamos por partes, decía Jack el Destripador. Primero, todo eso que vos agregás, que son dificultades que el presidente Trump de alguna manera está valorando, se agrega, ustedes recordarán que no hace mucho veníamos del paro forzoso del gobierno federal de Estados Unidos, ¿no? Que le costó sangre, sudor y lágrimas lograr sostener que la poca plata que había en la vuelta se le asegurara justamente el pago de las tropas, porque digamos, de tampoco recibir dinero, las tropas amenazaba tener un motín a bordo, por llamarlo de alguna manera, y eso nos sortió. También es cierto que la opinión pública de Estados Unidos en las últimas encuestas no avalarían una aventura, una incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Eso está en el marco, además, de la propia guerra interna que Donald Trump está llevando adelante con los migrantes. Es decir, que desde el punto de vista de, como dicen los clásicos, de las condiciones subjetivas, parecería ser que no es el mejor momento para que Donald Trump se lance a una aventura de este tipo, pero ahí no hay que desconocer la presencia de Marco Rubio, un hombre que, si bien es simplemente, uno podría decir, bueno, pero es el secretario de Estado, representa los intereses más fuertes de la oposición en Miami y en Florida, tiene aspiraciones de ser el próximo presidente de Estados Unidos, y ahí hay una pulseada interna que lamentablemente puede llegar a incidir en lo que Estados Unidos defina con respecto a esto. Lo que sí está claro, que el otro elemento que también está cayendo es que la comunidad internacional no está comprando el famoso argumento del combate al narcotráfico, ¿no? Por eso, además, que nosotros ayer pusimos este artículo diciendo, bueno, pero si ahora tampoco el argumento es el narcotráfico, porque parece poco sustentable decirlo, bueno, ¿cuáles son los elementos reales? Y claramente no creo que ni Donald Trump, ni Marco Rubio, ni nadie salga alegremente a decir, no, bueno, sí, en realidad nosotros vamos por su petróleo y vamos por su oro y vamos por sus recursos estratégicos. Así que ahí hay una primera dificultad. La otra dificultad que hablábamos es esto de lo multipolar. Pensar que Estados Unidos se puede mandar una acción bélica en el Caribe sin que al menos Rusia y China planteen algunas cuestiones que pudiera hacer que esto se convierta en un pandemonium de carácter planetario, está también entre las cartas a visualizar en una cuestión geopolítica. Si se quiere, ni siquiera por pensar en la bondad de China y de Rusia, con respecto, más allá de los acuerdos que tienen con Venezuela, sino porque, digamos, genera un contexto. Ustedes saben que esto, permítanme un pequeño paréntesis, porque está todo relacionado. Un conflicto en el Caribe también genera un escenario complicado para los intereses de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. No es casual que Donald Trump apueste fuertemente a Noboa y a poder establecer una base militar en las Islas Galápagos, allí en Ecuador. Es decir, también hay una ruta del lado de atrás, y una ruta además que es la ruta china, que entra en juego en esto. Sacando estas cuestiones medias geopolíticas, que para el oyente común le puede sonar medio película de guerra hollywoodense, lo que sí es cierto que a lo que Estados Unidos está apostando fuertemente con este cerco militar físico, pero sobre todo con la guerra cognitiva,
es a exacerbar las contradicciones internas en Venezuela para que la oposición venezolana pueda generar y ser la punta de lanza de un marco complicado. Ustedes recuerden que antes de la presencia militar en el Caribe, las autoridades de Venezuela desactivaron un atentado con explosivos que se iba a realizar en la Plaza de Venezuela y desmantelaron 4 grupos, algunos de ellos integrados por mercenarios colombianos, que también estaban prontos para iniciar ataques contra espacios públicos en Venezuela, hospitales, el metro, en fin. Es decir que si bien eso está allí y está en los cálculos de la CIA, lo que también es claro, bueno, es lo que tú decís. La estrategia militar norteamericana desde hace un tiempo se plantea en términos militares que es matar una polilla con una escopeta, ¿no? De alguna manera. Pero que después, en realidad, a ellos se les hace difícil sostenerse dentro. Por eso que en realidad el primer plan es quizás hacer algo parecido como pasó con Noriega, una incursión rápida de tener a Maduro y llevárselo, y ahí empiezan a aparecer todos estos rumores de que Maduro estaría negociando su salida del país en caso de una invasión y no sé qué más. Pero lo cierto es que lo que sí está claro es que si hay una acción militar de Estados Unidos en Venezuela, sea del carácter que sea, por eso que el gobierno de Venezuela insiste tanto con esta consigna de, bueno, nosotros nos estamos preparando para la resistencia, pero somos un pueblo de paz, estamos peleando por la paz, porque lo que va a suceder en Venezuela, más allá de mirar la suerte de si van a volver los soldados norteamericanos en bolsas negras a Estados Unidos, es que esto puede desencadenar en un largo conflicto interno. Podríamos tener las características de una guerra civil con ocupación extranjera que nadie puede saber cuándo terminar. Si hay algo que el pueblo venezolano ha, digamos, de alguna manera heredado de sus raíces españolas y sobre todo de las que le vienen de los vascos, es esa capacidad de resistencia pertinaz que se van a hacer matar. Se van a hacer matar antes de entregar una porción de lo que pueda entender su soberanía o su dignidad como pueblo. Y esto, digamos, es poner en el pretil un escenario de un conflicto sangriento que puede ser permanente, como ya hemos visto de otras partes en el mundo, sin ir más lejos, lo que viene sucediendo desde hace años en Gaza o en otras regiones del planeta. Ricardo, ¿qué tal? Miranda te saluda. Quería consultarte si pudiste observar o leer la nueva estrategia nacional de defensa de los Estados Unidos, pensando un poco a futuro, atendiendo, ¿no?, a que lo que se plantea en este documento es que Estados Unidos debería reactivar las estrategias de defensa que tenía durante la Guerra Fría, ¿no?, y asegurarse su esfera de influencia. Y en ese marco, por supuesto, es fundamental una mayor presencia de operaciones militares en todo el continente americano, pero particularmente en América Central y en el Caribe. En ese sentido, digo, consultarte a raíz de esto, bueno, ¿cómo evalúas que continúa el conflicto, atendiendo también al planteo de que, bueno, la incursión terrestre quizás parece de momento dificultosa? Bien, buen día, Miranda. Sí, bueno, era un poco lo que veníamos planteando con este tema de este documento que también de alguna manera plantea una presencia militar de Estados Unidos hasta el 2028 en la región y por algunos elementos estratégicos que veníamos comentando. Cierto es que además, de alguna manera, eso lo que se plantean es, ellos entienden que la doctrina Monroe, la famosa doctrina Monroe, fue dejada de lado con el paso del tiempo. Yo les decía al principio del programa que Estados Unidos tiene este problema de la multipolaridad. Ya el mundo no cuenta con su hegemonía, incluso ahora corre hasta el riesgo de que se desdolarice buena parte de las economías del mundo. O sea que la tienen difícil por varios lados. Y en ese sentido, sostener un espacio de poder dentro de este mundo multipolar implica justamente que, como si fuera el juego del War, ellos también necesitan geopolíticamente tener, y por eso no es casual, además ustedes recordarán los primeros anuncios de Trump, cuando él decía, bueno, nosotros tenemos previsto tener un espacio de influencia en Alaska, en Canadá, y nombró varias regiones que hacían a ir poniendo sus fichas
en los lugares que entienden necesario, y esto claramente es imprescindible porque ellos siguen entendiendo que América Latina es el patio trasero. También sería bueno revisar lo que fueron las operaciones UNITAS no hace mucho, en los compromisos asumidos, por ejemplo, en este juego geopolítico. No quiero meterme en política interna de ustedes, pero las expresiones y las apuestas de Javier Milei en cuanto, ¿no?, también a formar parte de este espacio geopolítico liderado por Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, si Estados Unidos logra efectivamente arribar a la conclusión de que tiene las condiciones necesarias para poder de activar algunos mecanismos, bueno, lamentablemente es probable que haya alguna aventura bélica en ese sentido, porque además, esto también hay que ponerlo en el tablero geopolítico, a pesar de que no nos guste, pero también es cierto que el mapa político de América Latina estaría obrando en favor de estos intereses de Estados Unidos, ¿no? O sea, no se puede desconocer el efecto político de la derrota en Bolivia, de la derrota de la izquierda en Bolivia, no se puede desconocer las dificultades que está teniendo el gobierno de Petro, y sobre todo también con este asedio sobre Colombia, no se puede desconocer los resultados que están habiendo en Honduras, ¿no? La derrota también electoral, que pasó media desapercibida, pero que en el mapa geopolítico del Caribe es importante, como fue la pérdida en alguna de las islas, ahora no me sale el nombre, pero también la presencia en Trinidad y Tobago de un gobierno casi de extrema derecha. Es decir, hay también un escenario geopolítico que parecería venir obrando en favor de esta concepción de Estados Unidos, y allí, por supuesto, que bueno, y la necesidad sí de prender las alarmas, ¿no? Uh-huh. San Vicente me parece que fue la que tuvo... Exactamente, usted lo ha dicho con esa claridad que lo caracteriza. Con el compañero Ralph González, era el presidente. Usted lo ha dicho. Gracias. Ricardo, por lo menos de mi parte la última, ¿cómo crees que puede seguir esto? Teniendo en cuenta que están planteando hasta 2028 que siga habiendo por ahí bases o que siga habiendo presencia militar, pero en un contexto donde internamente está complicado el panorama en Estados Unidos. Hay una disputa encarnizada, hay algunos analistas que hablan directamente de guerra civil, por más que no se lo nombre de esa manera. Niveles de violencia muy altos dentro de Estados Unidos, un problema real con la droga en muchos estados de los Estados Unidos, amenaza de enfrentamiento con grandes poderes como lo son las tecnológicas, que a veces se pelean, después se amigan, después... ¿Qué te parece que puede llegar a suceder? ¿Se puede sostener en el tiempo eso? Bueno, veamos. Hay algunas medidas que ya están teniendo impacto. Ya aprovecho a pasar el chivo. El 9 y 10 de diciembre en Caracas se va a realizar la Asamblea de los Pueblos por la Paz. Es una asamblea que va a traer delegaciones de todo el planeta y que la idea allí es debatir y elaborar un documento que plantee todas estas cuestiones. Bueno, lo cierto es que buena parte de esas delegaciones no están pudiendo asistir por lo que son las medidas del cierre del espacio aéreo por parte de Estados Unidos, al cual por lo menos 6 agencias de líneas aéreas se han sumado en forma no explícita, pero bueno, te están diciendo estamos teniendo problemas con el GPS, por ejemplo, porque ustedes saben que hay Estados Unidos ha implantado un campo electromagnético que interviene las comunicaciones, entre otras cosas, los aviones. Entonces está bien, la compañía aérea te dice no nos vamos a arriesgar en estas condiciones a ir. Entonces, bueno, se han caído parte de las delegaciones. Esto seguramente de mantenerse hacia el 2028 va a generar cuestiones de este tipo. El bloqueo naval, si bien no es un bloqueo específico en el caso de que hay embarcaciones que están entrando y saliendo, pero también es cierto que cuántos bombardeos la comunidad internacional de supuestas lanchas de narcoterroristas va a sostener, ¿no?
¿Cuántos muertos en el Caribe? Ya van 81, ¿no? Entonces, es lo que les decía. Porque además sostenerlo hasta el 2028 no es casual, ¿no? Es la fecha de las nuevas elecciones en Venezuela. Años más, años menos. Yo creo que ahí lo que hay es una estrategia de decir, bueno, vamos a mantener, dirían los católicos, Dios aprieta pero no ahorca, sostener este cerco, esta presión que empiece a generar con el pasaje del tiempo esto que forma parte de la guerra cognitiva, un estado de ánimo de la población venezolana que de alguna manera, bueno, empieza a decir, bueno, ya está de esto, ya basta. Hay otros procesos donde han pasado este tipo de cosas. Ellos siguen efectivamente generando elementos internos de producir una política de desgaste y de descontento. Hasta ahora no lo han logrado. Lo cierto es que, para mi asombro como uruguayo, sospecho que a ustedes les pasaría lo mismo, Venezuela está en festejos de Navidad desde octubre y siguen hasta febrero. Una cosa que yo pensaba que Uruguay teníamos el carnaval más largo del mundo, pero ahora descubrí que hay pueblos que tienen la Navidad más larga del mundo. Y en ese sentido, bueno, el estado de ánimo por ahora del pueblo venezolano es eso, ¿no? Están con un ojo abierto mirando de refilón todo esto que tiene que ver con la posible invasión militar y la presencia militar y todo lo demás, pero del otro lado de rumba, digamos, y festejando o de cara de festejo a la Navidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una estrategia esperemos por lo menos, dentro de todo el panorama trágico que podría ser, de mantener una presencia que hostiga con su presencia allí, pero que en principio parecería hoy no tener condiciones para una aventura de este tipo, pero bueno. Hay otro problema, y termino con esto, compañeros, pero termino con tu pregunta, ¿no? Porque que tiene que ver con que las dificultades de esto es que efectivamente lo que sí Estados Unidos haga o deje de hacer, está demostrando, es que no hay mecanismo jurídico internacional, ni la propia Organización de la Comunidad Internacional, que le impida hacer lo que se le antoje hacer. Y ese es uno de los mayores problemas. En relación a esto que venías diciendo, se me vino a la cabeza instantáneamente a Nicolás Maduro presentando ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, el tema remixado de La Paz por la Paz. Una cosa que, si uno lo ve, dice, ¿por qué tanta cosa bizarra? Pero lo pensás desde el otro lado y decís, te estás burlando de los yanquis, porque termina apareciendo eso. Vos, presidente de Venezuela, te estás burlando de la principal potencia hemisférica, una de las principales potencias del mundo, porque sabés que tenés el respaldo popular, porque sabés que todo esto de lo que hemos venido charlando y de que no va a ser tan sencillo, y obviamente que estás dispuesto a defender eso por lo que lucharon durante muchísimo tiempo las y los venezolanos. Ricardo, por lo menos de mi parte, agradecerte por haberte tomado estos minutos para charlar con nosotros y poder intercambiar pareceres y compartir esto con nuestros oyentes y oyentas, para mostrar que pese a mucha narrativa que se construye mediáticamente y que en eso todavía tienen algo de hegemonía, hay toda una realidad paralela que muchas veces es muy distinta a la que nos cuentan en los medios de comunicación tradicionales, y es necesario, me parece, dar voz y reproducir eso para demostrar que no todo está perdido, porque si no tendríamos que directamente agachar la cabeza e irnos a obedecer lo que nos digan. Sí, mirá, si ustedes me permiten, luego que cortemos, así no les robo más tiempo, les voy a mandar un trabajo que hice que se llama Postales de Caracas, que son como pequeñas fotografías de la realidad cotidiana de Caracas, porque me parece que efectivamente lo que decíamos hoy al principio, el principal problema para Estados Unidos, además de querer hacerse de las reservas estratégicas, es este camino de construcción de una nueva sociedad que los venezolanos de alguna manera han definido el nuevo Estado comunal, el Estado de las comunas, que es una apuesta, digamos, en definitiva, a algunos de los que alguna vez fueron los mejores sueños de aquella vieja comunidad que por allá por París en algún momento se trató de edificar, y que tiene que ver con esto, ¿no? Justamente con un nuevo vínculo, un nuevo relacionamiento como sociedad,
que también sabe que es Maduro lo que tiene atrás. Yo no les voy a robar tiempo, somos todos del sur. Lo que a mí me ha costado asimilar de alguna manera el target caribeño, esta cuestión, ¿no? Y termino con esta anécdota y no les robo más tiempo. Antes de yo venir a Venezuela, ustedes recordarán, yo miraba los informes que venían de las grandes cadenas internacionales a Uruguay, como vendrían a Argentina, que muchas veces le mostraban a Nicolás Maduro en el medio de todo esto, cantando, ¿no? Y yo como uruguayo y sureño y rioplatense, gris rioplatense, decía, pero este tipo, ¿qué está haciendo? ¿No? Parecía poco menos que el famoso dictadorcillo de las películas de las repúblicas bananeras que Hollywood nos había traído. Hasta que en septiembre vine a Venezuela. Y en el cierre del Congreso, cierra Nicolás Maduro, y ahí entiendo una lógica discursiva que las cadenas internacionales se dictan. Nicolás Maduro recordaba lo que era antes de Hugo Chávez, la pobreza de los niños, ¿no? Entonces él te empieza a decir, bueno, lo que pasa es que antes de la revolución de Chávez, los niños en Venezuela vivían esta realidad, y te empieza a cantar, ¿no? Los techos de cartón de Ali Primera, ¿no? Qué triste viven los niños. Sí. Y claro, si vos lo editás y lo cortás y mandás eso, decís, este tipo está loco. Está en un escenario de guerra y se pone a cantar. Pero bueno, con el tiempo debo reconocer que asumí esta impronta caribeña. Bueno, compañeros, compañeras, como siempre, gracias por el contacto, el espacio, y a las órdenes para lo que necesiten. Ricardo, gracias, abrazo grande, y obviamente esperamos ese material, y si te parece bien lo podemos publicar también en Revista Trinchera. Sí, claro. Y feliz Navidad. Un abrazo. Feliz Navidad, es verdad. Dale, antes que empiece el Mundial, sobre todo. Feliz Navidad. Abrazo grande, muchas gracias por estos minutos. Charlábamos con Ricardo Pose, periodista uruguayo de investigación, residente en Caracas desde julio de este año. Uruguay con grandes chances de ser rival de la Argentina en los 16avos de final después del sorteo de ayer, por eso, bueno. Integrante de la red de intelectuales en defensa de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad en el capítulo Uruguay, ahora trabajando en Telesur. Interesante la entrevista. Obviamente el material que nos mande se los vamos a dejar para que lo puedan compartir, y obviamente al igual que otras entrevistas, va a quedar recortada para que la puedan revivir en el portal de YouTube de Trinchera TV. Nos pasamos unos minutitos, como siempre, para no perder la costumbre. Hacemos la tanda correspondiente de las 11 horas y a la vuelta arrancamos con la segunda hora del programa. Desde Comunidad Ferroviaria nace Radio Trinchera, un viaje distinto a la comunicación. En Revista